Esperábamos que hubiera habido algún problema, pero bueno, ya veo que son fieles a este pequeño foro de gemología que pretendemos mantener siempre con el interés habitual. Hemos hablado ya el último día de una parte técnica que era la aplicación de la fotografía a las gemas, para obtener la realidad más viva de la gema. De ello pues, se encargó Tomás Alcalá, un experto en fotografía que además es un apasionado de la misma, y vimos unas composiciones que había hecho en 3 dimensiones, etc. La verdad es que es una cosa que está hecho en Ustream y lo pueden ver en cualquier momento. Hoy, sin embargo, vamos a cambiar y nos vamos más a las joyas y piedras con una conferencia que ya el título es de por sí atractivo, Joyas y piedras mágicas en el Antiguo Egipto. Dentro de esto va a hablar concretamente la persona que lo va a presentar, Teresa Bedman, nos va a hablar de Tanis. Siempre nos hablaban, lo comentábamos hace un momento, que nos hablaban de Tutankamón, de todos los faraones archiconocidos por nosotros, pero sin embargo hay muchas otras tumbas importantes y en este caso vamos a hablar de Tanis y del tercer periodo intermedio como periodo importante dentro de la egiptología, aunque no fue precisamente de los más esplendorosos, pero sí el más movimiento o uno de los más controvertidos. Y aparte de eso, vamos a ver cómo la utilización de las piedras y de las joyas para los egipcios, para los antiguos egipcios, tenían unas características especiales, no solamente de belleza, sino unas connotaciones que podemos decir, entre comillas, esotéricas. De todo esto nos va a hablar Teresa Bedman, que es egiptóloga, por supuesto, y es codirectora de la Misión Arqueológica Española del proyecto Visir Amenhotep desde el año 2009 y hasta la actualidad en Luxor, en Egipto. Para no quitar más tiempo, la dejo con ustedes y espero que disfruten la conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a pasar ahora a otro asunto y disculpen la demora, pero es que el tráfico, como he impartido, pues nada, la gente estaba volviendo y eso es lo que nos ha retrasado. Así que voy a ir recorriendo porque tenemos mucha materia. Estoy igual de bajita. Bueno, vamos a ver, se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues ahora sí que doy muchísimas gracias a todos por su presencia aquí, por supuesto al Instituto Gemológico, que ya somos bien conocidos, y vamos a tocar un tema muy interesante que es la joyería y las piedras según la concepción del Antiguo Egipto. Mira, cuando hablamos de Egipto, siempre pensamos en las pirámides, el Museo del Cairo, o por supuesto el Tesoro de Tutankamón, y siempre nos viene un poquito a la mente pues, esta gran civilización con ese gran esplendor, y sobre todo nos llama muchísimo la atención la tipología en la joyería que esta gente utilizó a lo largo de toda la historia de Egipto. Claro, nosotros pensamos, porque con nuestra mentalidad actual de personas del siglo XXI, pues que la joyería era para los antiguos egipcios algo como ornamental. O sea, entonces, bueno, pues nosotros vemos este magnífico brazalete y de repente, bueno, pues todas nosotras nos lo pondríamos, y además quedaría precioso con un buen moreno en verano, ¿no? Entonces, pero para ellos las joyas en sí mismas no representaban un ornamento para ser lucido, porque muchas de esas joyas, o la gran mayoría de las que voy a exponer aquí, estaban pensadas para ser utilizadas en su vida del más allá, en ese viaje iniciático, en ese viaje a ese mundo de los muertos, a esos campos de llano, donde ellos pensaban que iban a vivir el resto de la vida. No quiere decir esto que en su vida cotidiana no utilizasen joyería, que sí, la utilizaban, pero por supuesto llevarían sus joyas en las diferentes ceremonias, la reina, las princesas, pero no lo utilizaban, no hay que pensar que era objeto de exhibición para que el pueblo, porque el pueblo en muchos casos ni siquiera les veía, lo pudiesen valorar o ver ese mundo exterior. Sino hay que pensar en que estos amuletos, que son en casi toda la joyería, que son amuletos, eran signos mágicos de protección.
Asimismo, la forma y el contenido de estos, como este brazalete que estamos viendo, que tiene un oncopuncia aquí en el centro, como están ustedes viendo, si lo ven por el botoncito, si ahora aquí, pues era un amuleto de protección más que el simbolismo de la propia joya. Y cada una de las medidas que utiliza el propio amuleto tiene un significado que ahora vamos a ir desgranando. El oro para los egipcios tampoco tiene la connotación que nosotros le damos en la actualidad. El oro para el egipcio siempre representó la carne de los dioses. El color amarillo, en general, para ellos representaba el color de la divinidad, y de la que estaba hecho la carne de la divinidad. Por eso la obtención de oro, que además era siempre un atributo real, era algo muy, muy preciado. Aquí vemos este otro magnífico brazalete, que es de la reina Yagmes, una gran mujer, donde vamos a ir viendo los colores simbólicos y los nombres que tenían en el antiguo Egipto de cada una de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, la cornalina, que es roja, significaba la sangre que iba a recibir o renacer. El lapislázuli, que se llamaba en el antiguo egipcio el cesbet, era también de lo que estaban hechos, según ellos pensaban, los huesos de la divinidad. O sea, esa significación era muy importante. Y la turquesa, la piedra turquesa, muy famosa en Egipto, la famosa Mezcat, que tiene una connotación muy divina con la diosa Hathor, y ese mundo funerario que hay detrás, era de este color azul. Y el conjunto de todo este color simbólico, lo que estaba representando para el antiguo egipcio era el renacer a la nueva vida. Aquí vamos a ver otro tipo de piedra que sigue utilizando, digamos bien igual el oro con el lapislázuli, y una piedra nueva que va a ser la obsidiana. Vamos a ver de nuevo la cornalina, que en su momento yo la llamaría el set. Vamos a ver también la amatista, que aunque no es una piedra muy utilizada por los antiguos egipcios, sí que de vez en cuando vamos a ver objetos de cornalina. Vemos aquí de nuevo cómo estos colores simbólicos, el verde de la malaquita, el oro, la lapislázuli, la cornalina de nuevo, que son signos también de este renacer, de este rejuvenecimiento. Y vamos viendo también, por ejemplo, de nuevo la malaquita, que tampoco es una piedra muy utilizada en joyería, sí que la vamos a encontrar, por ejemplo, en los periodos de la primera y segunda dinastía, se utiliza, hay algunas joyas de malaquita, pero la utilizan casi más bien esta piedra como ornamento mineral, o sea, la machacaban y la utilizaban para formarse el ojo pucha. O sea, la malaquita para ellos tenía una gran composición mágica de protección. En cambio, la malaquita, vamos a encontrar mucha joyería de malaquita realizada en época tardía, o sea, en época romana, vamos a encontrar en cambio sí mucha malaquita. El jaspe verde, el cesmet, que es esa piedra que tenemos aquí atrás, que por supuesto al mesón del que trabajamos, no es una piedra muy utilizada en el antiguo Egipto, pero sí encontramos algún que otro ejemplo. Esta es una piedra que ha tenido además, este jaspe ha tenido mucha controversia en muchos foros, en muchas revistas, porque es un jaspe un poco extraño. Aquí se ve como más verde, pero realmente no es tan verde. Yo lo he visto natural y es muchísimo más pálido. Y además no hay mucho jaspe en Egipto, en las crónicas de Egipto, y incluso, bueno, pues hay fábulas de que si es una piedra que viene del espacio y bueno, un meteorito, y no sé qué historias más cuentan por ahí, cualquier cosa menos la pura realidad, pero es verdad que es una piedra que no se ve demasiado, pero sí hay algunas joyas. Sí que hago notar que este jaspe, aunque yo digo que natural es bastante más clarito, no es tan verde como aparece en la foto, tiene la otra parte simbólica, el color, porque el color, junto con la piedra, da esa connotación mágica que los antiguos egipcios utilizaban para todo ese tipo de ornamentos. El cesbet, que era como ellos llamaban a este maravilloso lapislázuli, este corresponde nosotros al tesoro de Tutankamón, conocido, y fíjense ustedes la importancia que los egipcios daban para el tema del color,
que claro, no había joyería para hacer en el mundo, porque esto ya les digo que era un tributo que daba el rey a sus súbditos porque caían en una batalla o porque, bueno, pues era un regalo, era un privilegio real que de vez en cuando el rey entregaba. Pero ¿qué pasaba? Que claro, los nobles necesitaban para sus cultos funerarios estos colores simbólicos. Y entonces ellos inventaron una pasta vicia, que se conoce en el mundo de la arqueología como fayenta, que ahora después veremos su composición, que la van a dar diferentes tintes, diferentes formas de pigmentación para que tire a diferentes colores. La más conocida es la fayenta azul, del cual tenemos, por ejemplo, aquí es este magnífico escarabeo que tenemos, y la plata de Sabantar, que tiene estos colores ya verdes, de coral, azules, de este color amarillo, que es lo que estamos viendo ya en toda la simbología real. En cambio, los nobles también utilizan esta simbología para hacer sus propios amuletos que, aunque no sean del material de los dioses, del oro, pero sí que ellos van a utilizar para congraciarse con esa naturaleza casi divina que van a obtener cuando pasen el juicio de los siglos y vayan a sus campos de Yahweh, a su más allá. En el mundo romano, en el mundo griego, Bueno, les comentaba, a ver si me dejan el micrófono, si no yo chillo, les comentaba que no es muy común que encontremos ejemplos de planos en Egipto. En Egipto es muy difícil encontrar la geometría de las cosas que los antiguos egipcios hacían. De vez en cuando se encuentra alguna cosa, eso sí es cierto. Pero encontrar el plano de una mina es algo casi excepcional, ¿no? Aquí les he traído, como esto es la escuela geológica y también estamos hablando de minas, pues me parece curioso traerles un plano de una mina que se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de Turín, expuesta. Bueno, y aquí ya les vamos a ir un poco viendo de dónde encontraban o dónde tenía Egipto sus principales fuentes para realizar esta magnífica joyería. Estamos viendo, ya les he comentado, el tema de la turquesa, que la turquesa hay principalmente dos puntos importantes en Egipto. A ver qué hago yo con esta Bueno, uno de ellos es la zona del Sinaí, Selaí del Jalil, se llama concretamente esta zona, y desde época prehistórica los egipcios estuvieron extrayendo turquesas de esta zona. En la zona del Wadi Hamamar, que está aquí más o menos, en esta zona más o menos, aquí en lo que es actual Coptos, en los egipcios también había unas minas también de turquesa, de oro también vamos a ver que también existen, pero es una calidad bastante inferior, o sea, no es de tan buenísima calidad como las que podemos encontrar en la zona de Selaí del Jalil, en la zona del Sinaí.
Después, antes les comentaba, ven como aquí la foto esta, la foto esta de este hasp es muchísimo más clara que os he puesto antes. Es este mismo amuleto, que es de Tutankamón, por supuesto, que estaba recortado. Y esto se encontró, este tipo de piedra la encontramos tan solo en esta parte de Egipto, no se ha encontrado en ninguna otra parte más. Y bueno, pues hay muy poquísima cantidad de esta piedra. Hay 2 o 3 ejemplos nada más, pero ninguno es verdad que esté tan bonito ni tan bello como este Tutankamón. La cornalina la vamos a encontrar por todas las partes de Egipto. En Egipto hay cornalina por casi todo lado. Cuando uno va caminando por Luxor, aquí te das cuenta que hay cornalinas por toda la zona desértica. Las minas de oro, especialmente Egipto, tenía 2 puntos fuertes. Uno era la zona de Wadi Hammamat, que está... Aquí está el Wadi Hammamat. Es una zona minera que ha estado funcionando incluso hasta en época romana. Fue aquello una cosa excelente, que casi agotaron. De hecho, Egipto hasta hace muy pocos años ha estado explotando esta zona minera. Incluso hay sé que hay ahora mismo unas nuevas prospecciones en la zona para revitalizar estas antiguas minas. Y sobre todo Egipto traía el oro de la zona de Nubia. El nombre Nub significa oro en el antiguo nombre egipcio, ¿no? Y de ahí viene el topónimo Nubia, o sea, y de ahí designamos a esta gente que venía siempre del sur. Y claro, por supuesto, otro elemento importantísimo y muy mágico en el mundo egipcio era el lapislázuli. El lapislázuli, como les he comentado antes, para los antiguos egipcios significaba los huesos de los propios dioses. Y sabemos que el lapislázuli, por supuesto, no se encuentra en estado natural en Egipto, sino que era todo de importación. Y se importaba del mismo sitio donde se sigue importando hoy, de la zona de Afganistán. Lo más curioso de esto es que se sabe que desde épocas muy tempranas, o sea, desde el predinástico, encontramos amuletos y sobre todo joyería en forma de collares, de cuentas de collares, que están hechas en lapislázuli. Y esto nos abre un interrogante, porque claro, estamos hablando de 4000 a.C. o 4500 a.C., incluso podríamos irnos un poco más para atrás, y esto nos da también a pensar que hay un comercio muy temprano ya en esta parte del mundo, entre Egipto y Afganistán. Se sabe que en época por ejemplo, de Tutmosis III, que es la época en que nosotros estamos trabajando en la tumba de Sinanemhotep, se sabe que este producto, o sea, las minas la piedra de la lapislázuli, se importaba, pero no vía directo a Afganistán, pasado por el corredor sino-palestino-Egipto, sino que había un intermediario que era Chipre. Los chipriotas eran grandes expertos en mandar barcos hasta la zona de las costas más próximas a Afganistán, y allí traían 2 elementos importantísimos para los egipcios. Uno era esta piedra que les comento, el lapislázuli, y otro era el opio. El opio es uno de los productos muy importantes y que se importaba a Egipto. Se llevaba desde la zona de Afganistán, en Chipre se manufacturaba, se mezclaba con aceite de oliva y después se vendían unas joyitas así preciosas que encontramos en muchas tumbas, dibujadas, en frasquitos, o sea que realmente... Entonces, una de las preguntas que surge es desde cuándo existe el comercio de piedra y de este otro producto con Egipto, y si se hacía vía terrestre o vía por mar, ya con los prechipriotas, ¿no? Que serían ahora. Pero bueno, eso sería cuestión de otra conferencia. Bueno, aquí les he traído una moneda. Por supuesto, la moneda en Egipto no la podemos contar hasta época griega, por lo cual esta moneda es de este periodo, que para los antiguos egipcios significaba, o sea, el nombre que tenía era Nebu, de ahí deriva el topónimo de Nubia. Y el símbolo jeroglífico para el oro es precisamente esto que tenemos aquí. Había, como les he comentado, había varios oros.
el que venía de Coptos, y en ese momento Wadi Hammam es lo mismo, y el que venía de Nubia. Después había otro mineral muy importante también para los egipcios, que era el electrum, el famoso tayam que ellos utilizaban. Ya saben ustedes que el electrum es una aleación de plata con oro, y que daba lo que es un color muchísimo más pálido al oro. Bien, esta joyería que vamos a empezar a ver ahora va a corresponder a un gran tesoro. Todos hemos oído hablar del tesoro de Tutankamón, súper famosísimo, que todo el mundo ve cuando va al Museo del Cairo. Estamos hartados de ver documentales, revistas, libros con la maravillosa joyería de este magnífico tesoro. Bien, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un gran egiptólogo francés, Pierre Montet, tuvo la suerte y al mismo tiempo la desgracia, porque no supo tiempo-espacio, de encontrar el mayor tesoro descubierto en el Antiguo Egipto, muchísimo mayor que el tesoro de Tutankamón. Y bien, lo que pasa es que tuvo la mala fortuna de que vivió la Segunda Guerra Mundial por medio, y claro, el asunto no estaba como para hacer propaganda de Egipto, estábamos todos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Esta máscara, que no sé por qué pongo de fondo, con las cosas mágicas que hacen los ordenadores, es otro tipo de oro que también se utiliza en Egipto, que es un oro que lo hacían más bien para poner las máscaras funerarias, y que este oro tampoco es originario de Egipto, sino que es un oro rojo, y los oros rojos son más bien originarios, son de importación, y se importaban de la zona asiática, o sea, de la zona de la actual India, de esa zona, ¿no? En Egipto no existe el oro rojo. Bueno, otro de los que hay que tener en cuenta pues, es los artesanos que trabajaban esta joyería. Los Nesdi, que eran los que podríamos llamar joyeros, era gente muy cualificada y muy valorada desde... ¿no? Esto pertenece a una pequeña... es un relieve que se encuentra en una de las mastabas de la zona de Saqqara, pero hay más dibujos, podemos encontrar en otras tumbas, en Luxor y tal. Y después tenemos los Kemunebu, que eran los artesanos que trabajaban en oro. Después estaban los Etinebu, que eran los que montaban los collares, y los fabricantes de pasta vitria, que después veremos, que se llamaban los babá. Les hago notar en la parte inferior de la diapositiva a estos personajes que parecen enanos, es que son enanos. La gente no sé cómo se llaman, bueno, los que hoy no llamamos, disculpen, enanos, en Egipto eran muy apreciados, porque eran muy habilidosos con las manos, y entonces como tienen las manos muy pequeñitas, eran muy habilidosos para hacer los engastes y montar toda la clase de pequeña joyería que vamos a ir viendo. Y ellos fueron súper apreciadísimos en el Antiguo Egipto. Aquí les traigo también otra diapositiva de cómo ahora vamos a ver las técnicas que ellos utilizaban para hacer y fabricar este tipo de joyería. En muchos de ellos pues vemos que van a utilizar una plantilla para poder hacer el dibujo de la pieza que querían hacer, y después fundían el material, el oro en este caso, con o la cera perdida, como vamos a ver, o de más formas, y ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí es otra iconografía de la tumba de Rufidé en Tebas, donde estamos viendo cómo están aquí usando las llamas para fundir. Bueno, aquí tenemos lo que les he comentado, de estos pequeños artesanos que eran muy habilidosos y eran muy apreciados por los antiguos egipcios. El hombre del oro, que ya se lo he comentado, bueno, pues tenemos aquí cómo pesaban, la unidad de la pesita que tenemos aquí, que es una vaquita que tenemos aquí, y cómo ellos iban pesando la cantidad de oro que tenían que poner en cada joya o hacer las cosas que tenían que hacer con ellos, ¿no? Y el resultado final, pues este magnífico collar que pertenece a Ramsés II en el templo de Abidos. Como les he comentado ya, el oro como esencia divina que era, no solo pertenecía al rey, y él es el único que tiene derecho a regalarlo. En muchas ocasiones tenemos muchísimos ejemplos
de que a ciertos nobles el rey les ha entregado el collar de oro. O sea, es uno de los títulos que llevan y además lo llevan a gala. Después vemos iconografía cuando el rey había entregado un collar, la acción que fuera, una lucha o gratitud del monarca a su noble, pues vamos viendo que de una vuelta, 2 vueltas o 3 vueltas. Eso dependería, yo me imagino, que de la importancia del hecho del noble, ¿no? Pero fíjense ustedes en cuenta que yo hasta aquí estaba hablando de oro, pero no he mencionado otro material, otro mineral que estamos muy acostumbrados a ver en todos los sitios, que es la plata. La plata en Egipto era escasísima y tenía muchísimo más valor que tenía el oro. O sea, y es rarísimo encontrar objetos o joyas realizadas precisamente en este material de plata. No hay minas de plata en Egipto, se importaba, no sabemos muy bien dónde porque no hay estudios, y bueno, hay algún autor que apunta en que la plata que se utiliza precisamente en el tercer periodo intermedio pudiera incluso venir, enviar también comercio, incluso desde España, por el transporte del comercio de los fenicios y también pues, del transporte y comercio de los chipritas, como he comentado. Esta magnífica vasija que yo les pongo aquí, que si ustedes se fijan es una flor de adormidera, es muy pequeñita, es precisamente donde se metía el aceite de opiáceo que yo les he comentado antes que se importaba también de Chipre. O sea, pertenece precisamente, esta vasija pertenece precisamente al tesoro de Tanis, que es el que descubre Piemonte, que aquí le tienen ustedes en el momento del descubrimiento de estas magníficas tumbas que se encontraron todos los de Susenes, que si ustedes recuerdan en el año 2006, pero si la memoria no me falla, hubo una gran exposición en Madrid, en la que yo tuve el honor de participar junto con la Comunidad de Madrid, que era el faraón, que estuvo expuesta en la Plaza de Castilla, donde están los arcos del canal, ¿no? Pues precisamente vino parte del tesoro de Tanis y una de las cosas que vino fue esta magnífica máscara, que es las poquísimas veces que ha salido de Egipto. Esto pertenece a ese momento que les estoy comentando, son una serie de platos en plata con oro y este tipo de mezcla de oro-plata, como podemos ver en estos cuerpos. Aquí tenemos otra de estos sarcófagos que son extraños de encontrar. Yo creo recordar que es el único sarcófago, creo recordar que también hay otro más de la 12 dinastía en plata, pero no es tan fino como este, que como pueden ver ustedes es todo de plata, a excepción de lurios y esta parte del ornamento que lleva aquí el rey. Otra joya es el Electrum, con lapislázuli, también del mismo tesoro. Bueno, ahora vamos a ir viendo las técnicas. Los soportes, como hemos ido viendo, van a ser principalmente de oro y plata. Eso no quiere decir que no hubiese también de cobre y bronce. Los encontramos, sobre todo entre las clases más humildes, porque ya les comento que el oro y la plata, sobre todo el oro, era algo bastante exquisito, ¿no? Esto que tenemos en pantalla son unos brazaletes magníficos que se pueden ver en el Museo del Cairo y que corresponden a la reina de Férez, la madre del famoso Keops. Son de la cuarta dinastía y fíjense ustedes que es una maravillosa composición de unas libélulas, puede ser, o mariposa, no sé, unas libélulas, de brazaletes que se encontraron. Todos estos se encontraron en esta misma estuche como está ahora mismo y todo así puestas, muchísimo más por supuesto, pero vamos, así de maravillosas. Después tenemos los anillos, sabemos que se hacían con molde y todos a la cera perdida. Tanto lo tenemos para los anillos en oro como después para las galletas, ya veremos también que lo van a hacer también con molde. En cambio también tenemos muchos amuletos, la mayoría de ellos son amuletos que se hacen con molde. O sea, que muchísimos, todos los del tesoro de Tutankamón, esto corresponde al tesoro de Tanis.
pero muchísimos de los Tutankamón se corresponderán al tema realizados, como en algunos casos, como podemos ver en este, la piedra ha saltado y se ha perdido en este caso. Pero fíjense ustedes la técnica tan fantástica del engarce y sobre todo cómo están incrustadas las piedras de una maestría magnífica, porque cuando uno pasa la mano por una de estas joyas, pues casi no nota la discontinuidad entre el metal y la piedra, ¿no? O sea, es como si fuera prácticamente terciopelo, o sea, es una maestría auténticamente increíble. Este corresponde, por supuesto, al tesoro de Tutankamón, es uno de los magníficos amuletos que llevaba el rey en su tumba, y pues es lo que simboliza, además, aparte de ya lo que les he contado del color, la magia y tal, está dándonos incluso el nombre del propio Tutankamón con este propio amuleto, ¿no? Aquí tenemos también otro amuleto más, donde vemos lo mismo que ya esta maestría. Este también es un amuleto realizado con molde, pero les hago notar la parte inferior del propio amuleto cómo han logrado hacer esa parte curva que da la sensación de que el loto sobresale y va como a estallar la propia flor para abrirse. El loto, como ustedes, mejor dicho, más que hablar de loto, hay que hablar de nenúfares, porque en Egipto el loto no existe, la flor que existe es el nenúfar, que pasa que todo el mundo lo confunde, todo el mundo habla de la flor del loto, del loto y tal. Pues el loto es una flor que no llega a Egipto hasta época de Alejandro, porque es originaria de la India, y en cambio en Egipto lo que sí existe es el nenúfar. El nenúfar, como ustedes saben, es una planta acuática que tiene la peculiaridad de que surge, o que la flor surge del agua, y que se abre justamente al amanecer, y que se abre mirando al este, mirando hacia el sol naciente. Cuando se oculta el sol, la planta se mete otra vez hacia el agua y así está hasta que esta flor muere, ¿no? Entonces es una forma de renacimiento. Ellos veían en este gesto simbólico de la propia naturaleza, veían ese otro misticismo mágico del renacer de toda la gente, de todos los difuntos en la otra vida. Por eso tantas representaciones que hay, ya sean de reyes, nobles, de lo que ustedes quieran, con flores de nenúfares. Aquí tenemos otros ejemplos también de pendientes, que también les hago notar que no encontramos pendientes anteriores a Tutmosis III, porque el pendiente es originario también de Asia, no es originario de Egipto, y son cuando Egipto se hacen estas conquistas asiáticas del Tutmosis III, cuando se importa este tipo de pendiente. Hay autores que dicen que, sin embargo, hay algunas versiones que son los propios hicsos, aquellos invasores extranjeros que vienen a Egipto, que conquistan Egipto, lo que trae el uso y la costumbre de los pendientes, y que después los egipcios lo adoptan. Bueno, sea como fuere, sea en época de Ixa o sea en época con Tutmosis III, no vemos antes de este momento, no vemos a los reyes con las estatuas, con las joyas puestas, o sea, con los pendientes puestos. Y los pendientes son utilizados tanto por hombres como por mujeres. Estas corresponden a las mujeres. Bueno, después otra de las técnicas que ellos utilizaban mucho era la técnica del cloisonné. O sea, esta técnica, que ahora vamos a ver una serie que va engarzada, soldada, unida, móvil, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en los adornos de las pelucas de algunas princesas de la 12 dinastía. Esto es una maravilla, es una cosa espectacular. O sea, esto está todo hecho en oro, movible todo, y después está engarzado con unos ganchitos, unas argollitas, y se puede mover todo, y después está todo alojado con harina, y está casi completa, ¿no? Incluso la peluca está completa. Después vamos a ver también otra de las técnicas que ellos utilizan, que va a ser el tema del oro tensionado, como es esta otra corona, que es también de esta misma joyería, de este mismo tesoro,
que lo van a formar estos varios elementos en flor en forma de cruz, que van a formar estos lotos en esta parte, que hay gente que dice, bueno, que es un poco una simbología de la cruz de Malta y tal, pero no tiene nada que ver con la cruz de Malta, porque realmente estos son lotos engarzados o enganchados a una piedra central que es de cornalina. Van a partir diferentes elementos, diferentes alambres tensionados, como os digo, de estos puntos de cornalina, y varios son los que van a ir después haciendo, o donde se van a ir incrustando una serie de pequeñas florecitas y pequeños capullos de loto. Fíjense ustedes la simbología y todo lo que se puede aprender mirando no solamente la parte estética de una joya, sino toda la otra información que nos dice en cuanto pues, al material, en cuanto al loto, en cuanto a la función final, que es el renacimiento. Porque claro, esta corona, que yo no sé si la princesa utilizaría en vida, no lo podemos saber, pero sí sabemos que la utilizó para la muerte, con lo cual es todo un simbolismo que nos está dando esa connotación mágica de piedra, de oro y de todo lo que usted quiere para ese paso de la difunta, en este caso la princesa, hacia ese más allá y esa regeneración y esa vuelta a la vida. Otra joya maravillosa es ese brazalete, y aquí es donde les explico un poco cómo unían estas joyas, que van unidas mediante una soldadura, y para ello utilizaron como fundente para fundir estas piezas una mezcla basada en diferentes combinaciones de oro y plata, y las que van a necesitar para unir, para coadyuvar a estos dos minerales, un antioxidante que va a ser el natrón. Egipto tiene natrón en todos los lugares para morir, o sea, con lo cual es un elemento que ellos tenían muchísimo. Aquí, por otro lado, va a existir lo que es la llamada coloidal sólida, que es esta que vamos a ver en este tipo de brazaletes, que consistía en la aplicación sobre dos elementos a unir de una pasta formada por minerales de cobre triturado, que en este caso es la malaquita, mezclado con un adhesivo que permitía tener las dos piezas unidas antes de su fusión. Y a partir de esta soldadura coloidal se utilizó la técnica del granulado. Fíjense ustedes que este tipo de granulado tampoco lo vamos a encontrar antes en la 12 dinastía. Ya encontramos algo de granulado, pero no es originaria tampoco de Egipto. O sea, este tipo de granulado es siempre originario de la zona de Asia, o sea, de la zona India, encontramos muchísimo. Pero esta técnica es una técnica que llega a Egipto, y los artesanos egipcios la hacen suya, y la vamos a ver a partir de este momento. Yo digo que a partir de la 12 encontramos algo, pero sobre todo va a ser en la 18 dinastía, en el Imperio Nuevo Egipcio, donde va a tener su máxima expresión, y a partir de ahí hasta el momento actual. Actualmente pensaba ponerme las hoy para enseñárselas, pero las novias egipcias, las novias egipcias actuales, cuando les dan las dotes, les dan lo que se acuerde de la familia por el pago de la muchacha, por la casa, la plancha, no sé qué, y no sé cuánto kilogramos de oro o gramos de oro. Entonces lo dan en pulseras. Y esas pulseras que son de novias son unas pulseras especiales que son para eso. Todas, o casi todas, el adorno que llevan precisamente es este mismo tipo de adornado. Y bueno, es una cosa muy curiosa que todavía, cuando uno se sale de los circuitos normales de las joyerías que llevan a todos los turistas, los guías, y se mete en las joyerías auténticas egipcias, donde hay este tipo de joyería para el pueblo, pues puede ver ese tipo de trabajo, que cómo lo siguen manteniendo hoy en día. Claro, no puedo hablar de una conferencia sobre joyas de Egipto y no hablar de nuestro amigo Tutankamón. O sea, no tengo ni que presentarle, toda esta máscara es súper conocidísima, ¿no? Y bueno, entonces, antes de pasar a ella, ya saben ustedes, porque está en internet, que hay muchos artículos, muchos documentales,
de que la polémica es si la parte de la funeraria de Tutankamón era para Tutankamón o no era para él, si era para la mujer, no era para la mujer. Bueno, el caso es que hay muchísima polémica sobre el asunto. El caso es que aquí vamos a ver cómo se hacía también este tipo de máscaras. Este tipo de máscaras era con molde y después lo iban viendo. En medio de esta polémica, lo que sí se ha podido estudiar muy bien ha sido la máscara de Tutankamón, pero, y esta nos ha dado que la parte central, como ustedes pueden ver aquí, iba unida con diversas soldaduras. Yo recuerdo que en la máscara que antes les he comentado, que después veremos de Seusenes, la máscara iba toda, era un molde completo, o sea, la máscara completa, y después iba soldada, iba unida con una especie de grapas, algo así como esos. Aquello que se utilizaba antiguamente cuando yo estudiaba, que era como una especie de chincheta con dos patitas, que tú metías los folios y después lo abrías. Eso no sé cómo se llama, no sé qué nombre tendría, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues eso era lo que tenía la máscara de Seusenes, unos remaches como chinchetas, como llamarlo, con dos patas que se abrían. Y eso es lo que sujetaba toda la máscara. O sea, que no sé por qué lo de gente se rompa las vestiduras, de que si la máscara de Tutankamón estaba soldada, si la máscara pertenecía que la quitaron, Yo es que creo que la máscara la ponían de acuerdo al personaje que estaban trabajando, porque piensen ustedes que todo esto eran hilos, o sea, no hilos, sino estaba hecho en un molde y después engarzada el lapislázuli, que era todo esto, y había que tallarlo de una única vez, o sea, porque esto está tallado de una única vez, o sea, que realmente no veo tanto. Bueno, aquí se ve un poquito más, ¿ven ustedes estos? ¿Ven? Aquí, arriba. Pues aquí podemos ver esto. Quiten ustedes, pongan ustedes encima el memes del rey y entonces ven eso, o sea, esos agujeritos que se meten ahí y ahí eso se veía. Esto es lo que yo pude ver en esta máscara. Después, otra de las técnicas que ellos utilizan, por supuesto, es la de las láminas de plancha, que se detalla perfectamente el espesor y la distancia de las costillas, donde se incrustan los fragmentos ya pulidos de las piedras, que eran súper expertos, hasta el punto de que si, como les decía antes, si pasamos un dedo, no vemos la diferencia. Una cosa que sí que me llama la atención del mundo egipcio y que no, o por lo menos yo no he visto hasta el momento nada, es ellos no sabían tallar la piedra, o sea, no sabían tallar en el sentido de hacerla, de fascicularla para hacer una talla de diamante, que nosotros estamos acostumbrados, porque ellos utilizan piedras semipreciosas, no piedras preciosas, ellos no conocieron las piedras preciosas. Entonces, no saben, o ni si las conocieran, no supieron tallarlas. Entonces, el tema es que sí que son habilísimos puliendo las piezas, pero no saben tallar las piezas. Después tenemos también otro de los trabajos muy interesantes que también son unos expertos en hacer cantidad de joyería en hilo de oro. Esto también corresponde a esos detalles desde Seusenes I, ¿no? Encontramos muchísima iconografía donde vemos al rey que luce un maravilloso cinturón donde le van formando pues, todos estos flecos que muchos de ellos llevan el nombre del propio rey, ¿no? Y este otro, pues igual, es el Seusenes I. Entonces, son unos artistas en hacer, con hilo de oro, hacer este tipo de trabajo. Y también esta técnica después será muy utilizada ya en la época también grecorromana. Vamos a ver cómo el hilo de oro se utiliza muchísimo. Otro tipo de trabajo que hacen los antiguos egipcios era el calado. Ellos hacían los calados también no tan perfectos como lo vamos a encontrar con la técnica tan depurada, como han dicho, que vamos a encontrar en Roma o en la India, pero sí encontramos ejemplos de calados de joyería. Por supuesto, otra de las técnicas que utilizan es el cincelado. Tenemos muchísimos objetos, muchísimos brazaletes que han sido cincelados y después puesto dentro del cartucho. Después, ¿qué pasaba? Ya les he comentado que la gente del pueblo no tenía oro, porque si no se lo daba el rey, pero sí necesitaban ese color
para pasar a otra vida. Y es donde ellos se fabrican este tipo de pastas cerámicas, que nosotros hemos llegado a llamar fayenza, porque cuando se descubre en el Antiguo Egipto, los arqueólogos lo mejor que conocían o lo que habían visto de este tipo de cerámicas era la fayenza italiana. De ahí que no saben cómo se llama este tipo de pasta vitria y entonces la llaman fayenza egipcia, ¿no? Entonces ahí se ha quedado el nombre y le hemos ido llamando fayenza egipcia. El nombre que ellos utilizaban era el sejenet, que es este color intenso azulísimo que llega al máximo esplendor en la época de Amenhotep III, y que es un color azul brillante y que se obtiene a partir del polvo de cuarzo y se mezcla con un alcalí como el natrón, un poco de cal y el óxido de cobre como colorante. A mayor cantidad de óxido de cobre, al fundir, precipita y da un color más azul o más verdoso. Por eso encontramos fayenzas de muchísimos colores. Para obtener, si quitamos el óxido de cobre y en cambio le metemos un óxido de hierro, va a dar otro tipo de tonalidades. Por eso la fayenza tiene a veces diferentes tonalidades y ellos fueron unos expertos en ello. Vale, bueno, vamos rápido, esto ya no es fayenza. Bueno, aquí ahora les he traído unas imágenes de lo que es el tesoro de Tanis, y esta fue precisamente la máscara que estuvo en Madrid, que es fantástica como los he visto, y como tenemos 5 minutos, ahí no hay muchas piezas, pero sí unas poquitas para que nos vayamos recreando y la señora vaya tomando las fotos, porque realmente esta es de láminas embruñidas, que es un collar divino. Otro de los pectorales, que también está hecho de oro y latón. Los dediles que llevaba la momia del rey, con un anillo, que a veces no encontramos anillos, y este es un ejemplo. Y bueno, pues he cumplido el tiempo, me ha sobrado 3 minutos, para que, si quieren ustedes, hacerme alguna pregunta antes de que nos echen. Pues nada, muchísimas gracias, perdonen las prisas, ya sé que el corriendo de prisa, pero hay que ajustarnos a las 8:30 porque no nos echan. Muchas gracias por esa interesantísima conferencia, Teresa. Pero además me quedaba con ganas de más, porque sé que tiene mucha más información y que el tiempo es el que es. No tarde, te tratamos para la próxima ocasión, que puedas explayarte todo lo que quieras, porque yo como aficionado además específicamente a la tecnología, disfruto muchísimo con ellos. Igual que creo que estará pasando los dos. Y ahora, pues si alguien quiere preguntar sobre estos temas, pues adelante. Pues nada, entonces el plazo Yo para... te voy a preguntar, has hablado de muchos materiales, la marina, has hablado de las piedras en general, las preciosas, pero sin embargo, a mí me cabe siempre la duda de si la esmeralda, que es el código de Cleopatra, de Cleopatra VII, era una piedra que realmente yo sé que ella la sonaba, que sí está en el espíritu, pero tampoco se ve con mucha profusión. Bueno, vamos a ver, la esmeralda, que tampoco es original en Egipto, pues yo no he visto ninguna esmeralda de Cleopatra. Ella luego la encontraban lucida y luce en algunos Cuadros del 19. Sí. Igual que los de perlas, tampoco son noticias. Cuadros del 19. Y además, todas las luces magníficas, porque además eran de ella propia, que era Sartén. Entonces, pero en Egipto, que yo sepa, no hay ninguna joya de época egipcia, que sea de esmeralda. Si podemos encontrar alguna joya de época importada de la zona de la India, podría venir de la India. Pero yo específicamente no conozco ninguna joya de época de Cleopatra.
o ya las tenían los reyes, ¿no? Para su propia vida. Yo creo que las tenían para la vida también, porque para ellos el color simbólico del oro, de la cornalina, de la plata, de la riqueza, eran alimentos protectores. Entonces yo creo que en vida también los utilizaron, porque tenemos muchísimos, aunque después los llevaron a la muerte, eso es otra cosa. Pero yo creo que sí, porque de alguna forma se pintaban los ojos con el símbolo mágico de lucha, porque eran símbolos mágicos de protección. Y eso es la gran o sea, no he podido, pero no me ha dado tiempo de hablar un poco de ese gran simbolismo mágico de la propia piedra, y por qué utilizan estas piedras y no otras, y por qué en un periodo determinado de Egipto utilizan esta piedra y no utilizan esta otra, y de repente por qué cuando el mundo solar está tan cargado y está tan lleno de Egipto, pues utilizan cornalinas, granito rajoy, granito rosa swan, piedras muy solares. Pero eso para la pues, hombre, quien lo establecía, por supuesto, los diferentes sacerdocios del pueblo, pero es que esto lo digo para añadir. No, yo creo que era algo que lo estableció alguien en la noche de los tiempos en Egipto y se siguió por tradición. En Egipto las cosas son muy difíciles que se muevan. Entonces, las diferentes religiones, o sea, diferentes momentos, o sea, en Egipto todos los momentos creativos, que son muchísimos, el de Heliópolis, muchísimos momentos creativos, todos valen, nada se tira. Entonces, si uno dijo, pues la carne de vacaciones tiene que ser de color oro, no te diría, pues es que a mí me parece que los huesos de los son de la plaza, y quiere ser que la plaza encima no hay en Egipto, o sea, es que lo tenemos que comentar muy atrás, o sea, por ejemplo, en las dinastías de Abidos están ahora mismo en las excavaciones que se están haciendo los alemanes, en Alemania, desde el Museo Alemán, pues por ejemplo, están encontrando de dinastías que ya no vamos por acero, vamos por la Melocero, y están encontrando amuletos y collares que son de la Islámica. Eso nos estamos viendo casi 5.000 años atrás con el comercio. Sí, o sea, los textos a veces nos van diciendo pues tal cosa se llama, o sea, tal piedra se llama no sé qué, y es los papiros mágicos a veces nos dicen para qué se utilizan, sí, a veces sí que, pero no hay un escrito que nos diga, ¿por qué hay que tener esto, por esto, o sea, eso no lo hay. Pero sí, en cambio, la tesis doctoral de esta propia francesa, buenísima, me acuerdo que eso ya se puede mandar, que la voy a buscar. Sí, en una de las primeras diapositivas aparecía la sillana, en la Sí, dentro de la máquina de quería saber si tenía algún poder igual mágico. El color negro, lo que simboliza la sillana es el color negro, y sabe que es un color de regeneración. A ver, algo que no me ha dado tiempo a hablar son los simbolismos de los colores. Por ejemplo, el amarillo es la crema de los dioses, como les he explicado. La azul, los huesos de los dioses. El símbolo verde es un símbolo de regeneración. Todos los verdes son regenerativos. Y los negros también son de regeneración y de resurrección. ¿Por qué? Porque el negro es el limo que fertiliza toda la tierra del Egipto. De hecho, Kemet, que era como se llamaba Egipto en el antiguo negro, significa el Kemet, que era el nombre que ellos daban a su país, era la negra. ¿Por qué? Porque una vez al año el río Nilo se inundaba toda la ciudad de Egipto y dejaba una rica tierra, que era lo que conocemos como limo, que es de donde surgía de nuevo toda la vida, todos los campos y la comida y todo, ¿no? Ellos pensaban que el color negro simbolizaba esa regeneración. De la misma forma que sabemos con los textos que en muchos templos, no todos, pero muchos templos, muchos de los suelos de los templos estaban cubiertos de plata, porque la plata al oxidarse es negra. Por ese mismo
los propios materiales, y ahí se habla también de esto, se dan los nombres y se va en los magos del antiguo Egipto de Francisco Martín Valentín, editorial, bueno,